tardes a todos y a todas las que están aquí presentes y buenas tardes también a los que están aquí compartiendo la mesa conmigo. Es un gusto compartir esta mesa con tan apreciables colegas, amigos y amigas. Gracias a Ivonne Sass, a Alberto Atié, a Bernardo Barranco, a Emiliano Ruiz Parra por acompañarnos esta tarde. También queremos agradecer a la doctora Soledad Loaesa, que había aceptado estar con nosotros en esta mesa, pero a última hora se le presentó un contratiempo y no nos pudo acompañar. En nombre de María Consuelo Mejía, directora de Católicas por el Derecho a Decidir, agradecemos su presencia. Ella no pudo acompañarnos porque tuvo que atender otros asuntos, está fuera del país, pero les manda un afectuoso saludo. El libro De la brecha al abismo, los obispos católicos ante la feligresía en México, que aquí tengo el primer ejemplar que está público, se publicó el día de hoy, así que somos muy puntuales, como decía Fernando González. Llegó a tiempo el libro, ahorita se los vamos a compartir. Es un gusto para nosotros estar presentando este libro, que reúne los resultados de 2 investigaciones que documentan y analizan los discursos y posturas de los obispos y las opiniones y actitudes de la feligresía católica sobre los derechos sexuales y derechos reproductivos, la laicidad del Estado y los derechos humanos dentro y fuera de la institución eclesiástica. Se trata de la investigación titulada Análisis Político-Religioso de la Iglesia Católica en México 2010 y de la encuesta de opinión católica 2009 realizadas por Católicas por el Derecho a Decidir. A partir de la información que arrojó la primera investigación, invitamos a connotados académicos y académicas, especialistas y activistas a profundizar en los significados y alcances de estos datos. Es así como Ana Muchastegui, Alberto Atié, Alejandro Brito, Carlos Facio, Fernando González, Gabriela Rodríguez, Guadalupe Cruz, Hugo Martínez, Julián Cruz Alta, Lucía Melgar y Susana Lerner realizaron valiosos aportes para comprender las múltiples dimensiones de la participación de la jerarquía católica y de los grupos conservadores en la arena política, con el propósito de imponer una moral única en una sociedad crecientemente secularizada y plural. Por su parte, Mario Martínez y Susana Lerner, con el apoyo de Católicas, realizaron valiosos aportes para comprender la heterogeneidad que existe al interior de los creyentes católicos en México a partir del análisis riguroso y creativo de los resultados de la encuesta de opinión católica 2009. Queremos agradecer a todas y todos los colaboradores sus valiosas contribuciones y de manera muy especial a Susana Lerner, quien nos acompañó en todo el proceso que implicó hacer este libro. Muchas gracias, Susana, por creer e impulsar este proyecto. También queremos agradecer a Lucía Melgar su compromiso, su profesionalismo y eficacia, ya que sin su trabajo no hubiera sido posible culminar esta obra. Gracias a Lucía. El lector que se acerque a este libro podrá encontrar información amplia sobre los discursos y argumentos que la jerarquía católica y los sectores conservadores han utilizado en los debates recientes en México sobre la diversidad de familias, las mujeres, el aborto, la educación sexual, el matrimonio entre personas del mismo sexo y su derecho a la adopción. Varios artículos que integran esta compilación muestran el fortalecimiento del discurso político y la sofisticación de las estrategias de la jerarquía católica y los grupos conservadores para avanzar en sus demandas, quienes en los últimos años han negociado y ganado mayor poder político, aprovechando las coyunturas de cambio social y de alternancia en el poder y los procesos electorales. El lector o lectora podrá atestiguar que la jerarquía católica ha modernizado su discurso y se ha apropiado del lenguaje de los derechos humanos, de la democracia y de las libertades. Así, el episcopado ha insistido en dar nuevos significados a conceptos clave de la democracia, como el Estado laico y la libertad religiosa. Incluso se presenta como defensor de la laicidad, pero solo de la laicidad sana o positiva, que equivale a lo que ellos definen como libertad religiosa, que significa, entre otras cosas, poder impartir clases de religión en escuelas públicas, poder ser dueños de medios
de comunicación de masas y tener derecho a ocupar cargos de elección popular. En lo que respecta a los derechos humanos, los obispos se presentan como defensores de estos, pero se refieren sobre todo a los derechos de los no nacidos, por encima de los derechos de las mujeres. Defienden los de los padres y madres por encima de los derechos de las niñas y los niños, sin tomar en cuenta el bien superior del menor. Dan prioridad a la familia natural por encima de los derechos de las mujeres a una vida sin violencia. Al mismo tiempo que se erigen en voceros de la defensa de la vida desde el momento de la concepción, justifican el uso de la violencia e incluso de la pena de muerte, como se muestra en uno de los artículos del libro, que analiza la actuación de la jerarquía ante la violencia criminal y la respuesta del Estado mexicano en los últimos años. Los obispos también se dicen defensores de los derechos humanos de la sociedad, pero encubren la vulneración de estos en el interior de la Iglesia, como lo muestran las omisiones y silencios frente a las numerosas denuncias de casos de abuso sexual a menores por parte de sacerdotes y la violación del derecho a la libertad de opinión y expresión al interior de la Iglesia, temas que son abordados en 2 de los artículos que integran este libro. En suma, el libro muestra que se trata de una jerarquía católica conservadora que invoca la tradición para oponerse a los cambios culturales y sociales y a la modernidad. Estas posturas no son de extrañarse cuando constatamos en uno de los artículos que la mayoría de los obispos se formó bajo un pensamiento absolutamente clerical, porque 7 de cada 10 ingresaron a la Iglesia entre los 11 y los 18 años. Lo anterior lleva a varios colaboradores a preguntarse acerca de cuáles son los referentes vitales desde los cuales los obispos analizan y discuten los temas de las mujeres, los jóvenes, la familia y la sexualidad, cuando ellos crecieron en un mundo masculino, con la Virgen María como referente de las mujeres y alejados de sus familias de origen y del mundo secular. Este discurso conservador de la jerarquía católica, ubicada intelectualmente en la Edad Media, explica en parte el alejamiento de la Iglesia de las mujeres y hombres jóvenes y el hecho de que la mayoría de católicas y católicos no sigan los mandatos y dogmas promovidos por los representantes de su Iglesia en los temas relacionados con la moral sexual. En efecto, los resultados de la encuesta de opinión católica demuestran la creciente brecha entre las posturas de la jerarquía católica y las actitudes y opiniones de la feligresía en México en todos los temas explorados. La feligresía está a favor del trato igualitario entre las personas y de la no discriminación por cuestiones de género y de preferencia sexual. En materia de moral sexual, no solo no está de acuerdo con las enseñanzas de los representantes de su Iglesia, sino que no las pone en práctica. Asimismo, los resultados constatan que católicas y católicos desean mantener una clara separación entre su Iglesia y el Estado y rechazan cualquier intento por parte de la jerarquía de influir en la vida pública y política del país. Si bien lo religioso sigue incidiendo en la conformación de los valores, las percepciones y las actitudes frente a cuestiones de la moral sexual conservadora, se puede constatar que su influencia es más grande entre los creyentes con mayor grado de religiosidad, quienes representan un grupo reducido y localizado. Esperamos que este libro promueva y enriquezca el debate público sobre los encuentros, desencuentros y brechas entre la jerarquía y la feligresía católicas en México, que favorezca un mayor conocimiento de la complejidad y la heterogeneidad en el seno de la comunidad eclesiástica y que contribuya a dar elementos para analizar de forma crítica tanto los discursos y las acciones del clero católico en el espacio público como sus alianzas con los poderes fácticos. En estos momentos de crisis de credibilidad por los que atraviesa la Iglesia Católica, es bueno contar con argumentos como los contenidos en este libro que nos permitan exigir los cambios necesarios para quienes están en las posiciones de poder de la Iglesia, escuchen los signos de los tiempos, el sentir de la feligresía y respondan con caridad y misericordia a sus necesidades y deseos. Si la alta jerarquía se percatara de la brecha que los separa de la feligresía, sería más sensible y reconocería la urgencia de adaptarse no a los intereses del poder político,
y económico, sino a las necesidades de la mayoría de los fieles. Por último, quisiera señalar que en Católicas celebramos que el nuevo Papa Francisco, elegido apenas la semana pasada, esté promoviendo una iglesia comprometida con los pobres, ya que este ha sido uno de los reclamos más sentidos de la feligresía en México, de acuerdo con los resultados de las 2 encuestas de opinión que hemos realizado entre la feligresía. Sin embargo, esperamos que sus posturas de rechazo a los métodos anticonceptivos, el aborto y los matrimonios entre personas del mismo sexo no sean un obstáculo para el reconocimiento y el ejercicio de los derechos sexuales y derechos reproductivos de las mujeres, los jóvenes y las personas de la diversidad sexual. También esperamos que el nuevo Papa encare con firmeza los numerosos casos de abuso sexual a menores por parte de miembros de la Iglesia y que haga justicia a las víctimas. Muchas gracias. Bueno, pues ahora vamos a dar lugar a los invitados e invitadas. En primer, yo les quisiera proponer un poco un orden de la presentación, a ver si están de acuerdo. Me gustaría que empezara la doctora Ivonne Sass. Y me decía Bernardo que él quiere estar un poco al final, entonces yo quería dejar al final a Thiel, entonces sería el penúltimo Bernardo, primero y después tú serías, ¿sí? ¿Están de acuerdo? Bueno, ok, bueno, entonces ahorita daremos la palabra a Ivonne Sass, se va a venir yo creo que para este lado porque ella va a presentar un PowerPoint. Ella es coordinadora del programa de salud sexual y reproductiva en el Colegio de México, tiene un doctorado en ciencias sociales con especialidad en estudios de población en el Centro de Estudios Demográficos y de Desarrollo Urbano del Colegio de México, es profesora investigadora del Centro de Estudios Demográficos, Urbanos y Ambientales en dicha institución. Desde marzo de 1992 a la fecha. Ha sido profesora visitante de la maestría en población en Flaxo, sede México, y es autora de numerosas publicaciones relacionadas con el tema de la sexualidad. Bueno, pues muchas gracias. En primer lugar, quiero agradecer la investigación de Católicas, la invitación de Católicas y el hecho que se haya elaborado y que se esté presentando este libro que invito a leer a todos. Yo titulé lo que voy a comentar como Desde el Abismo, porque yo voy a hablar de las voces de la feligresía católica, de lo que opinan los católicos. La segunda parte del libro se refiere a un análisis que hicieron Mario Martínez Salgado y Susana Lerner sobre una encuesta levantada en 2009 que se refiere a las opiniones de la feligresía, y toda la primera parte del libro es un análisis de las opiniones de la jerarquía católica sobre diversos temas, entre los que destaca todo lo que se refiere a la moral sexual, como nos decía Evelyn, y que tiene una importancia enorme contrastar estas opiniones de la jerarquía con las voces de la feligresía que tampoco se escuchan, las voces de los católicos. Los autores de esta segunda parte del libro realizaron un análisis muy riguroso de una encuesta representativa en la que construyen 3 estratos de consistencia religiosa de los católicos que responden la encuesta. Todo el análisis es muy sofisticado y muy rico en entender cómo se da dentro de los propios católicos una gran diversidad, y esta se expresa también en estos estratos que construyeron según la consistencia religiosa de los que respondieron según su identidad como católicos, según sus prácticas como católicos. Solamente un 12% de los católicos mexicanos, que representan 4/5 partes de la población, tienen una alta consistencia religiosa, adhieren completamente a una serie de principios y de prácticas de la Iglesia Católica, y hay otros 2 grandes sectores, uno que es cerca del 60% de los católicos, que son, sus expresiones son
muy diversas, muy plurales, moderadas, diferentes, y un sector de baja consistencia religiosa, que corresponde a un poco menos de un tercio, en que hay ciertas diferencias sociodemográficas con el conjunto de los católicos. Se trata del grupo de personas más jóvenes, de un número igual de hombres y de mujeres, no predominan las mujeres, donde hay una proporción mayor de estudiantes, hay una proporción mayor de personas solteras, de personas que trabajan y una menor proporción de amas de casa que en los otros sectores. Pero lo que más caracteriza a este tercer sector es que son los más escolarizados, los de más alta escolaridad. Hay tres grandes temas que se analizan en esta última parte del libro. Uno que titulé Derechos Sexuales porque se refiere precisamente a este punto tan central en el que hay una homogeneidad enorme de opiniones de la jerarquía católica y es muy sorprendente leer todo el libro. De hecho, el título que yo mencioné, Desde un abismo, es porque el título del libro es Desde la brecha al abismo, y realmente hay un abismo de distancia entre las opiniones de los católicos, de la feligresía, comparados con las expresiones muy unánimes de los representantes de la jerarquía. En cuanto a estos derechos sexuales, el 93% de los católicos se manifiestan partidarios de que exista educación sexual en las escuelas públicas. Esto, insisto, es un contraste muy grande con lo que expresa la jerarquía. 3/4 partes de estos partidarios de la educación pública en la sexualidad piensan que se debe impartir en la escuela primaria, antes de los 13 años. Sobre la información que deben contener los libros de texto, un 88% de los católicos piensan que los libros de texto tienen que hablar de la igualdad entre hombres y mujeres. Tienen que hablar del derecho al placer sexual, eso opina un 76% de los católicos, y tienen que hablar del derecho a decidir sobre el propio cuerpo y la sexualidad, casi un 80% de los católicos. También deberían informar los libros de texto, en la opinión de los católicos mexicanos, el derecho a decidir sobre el uso del condón, en un 86% de los casos, y el derecho de todas las personas, incluidos homosexuales y lesbianas, a vivir libremente su sexualidad. En este sentido se pronuncia un 69%. Además, los libros de texto, en su opinión de los católicos, deben informar sobre las circunstancias en que la ley permite la interrupción del embarazo. 71% se inclina porque esto se les informe a los niños de primaria. También opinan que los libros de texto deben informar sobre todos los anticonceptivos que pueden prevenir un embarazo. 84% opina que todos estos anticonceptivos deben estar mencionados, incluyendo la anticoncepción de emergencia y el uso del condón. Y apenas un 16% de los católicos mexicanos opinan que los libros de texto gratuitos solamente deberían informar sobre la abstinencia como el método para no embarazarse. En general, las respuestas, hay un gran tema que para mí es muy importante porque es algo en lo que yo trabajo en un centro de estudios demográficos. Hay una consistencia muy grande en la respuesta sobre el derecho de las personas a separar la sexualidad de la reproducción. Esto para las mujeres es una gran conquista de hace pocas décadas, que es la posibilidad de realmente poder decidir sobre la vida sexual independientemente de los deseos en relación con la reproducción. 2/3 de los católicos mexicanos opinan que las relaciones sexuales no deben ser solamente para procrear. Esta ha sido una afirmación que aparece central
en todas las opiniones de los jerarcas de la Iglesia, en el sentido de que la sexualidad debe estar siempre abierta a la procreación. Y nos encontramos con que los católicos y las católicas, al ser preguntados sobre este tema, dicen: una cosa son las relaciones sexuales, no deben ser solamente para procrear. 73% opina que los y las adolescentes deben tener acceso a todos los métodos anticonceptivos, incluyendo la anticoncepción de emergencia y los condones. Y de ellos, casi un 80% señala que esa distribución debe ser en los establecimientos públicos y de manera gratuita para los adolescentes y las adolescentes. Siguiendo con este tema de separar la sexualidad y la reproducción, el tema específico de la anticoncepción de emergencia, que se pregunta en esta encuesta, que es analizada por los autores de la segunda parte del libro, tres cuartas partes opinan que es un anticonceptivo. Ustedes conocen todo el empeño que se ha puesto en tratar de demostrar que se trata de un método abortivo, pero solamente un 23% de los católicos mexicanos tienen esa opinión o esa duda sobre el hecho que ese método anticonceptivo pudiera tener alguna relación con interrumpir un embarazo. Otras respuestas, otros datos que nos dan esta imagen clara de separación entre sexualidad y reproducción es que el 75% de los católicos opina que los hospitales y clínicas públicas deben ofrecer de manera universal la anticoncepción de emergencia a todas las mujeres que tuvieron relaciones sexuales de manera voluntaria. 75% opina esto, pero cuando se trata de mujeres víctimas de violación, la opinión es en un 87%, casi 90% de los católicos opina que esta anticoncepción se debe brindar en los establecimientos públicos a las mujeres que han experimentado un abuso, una violencia. Y esto ya saben que internacionalmente acaba de haber un caso que fue muy debatido, porque una clínica católica en Alemania o en algún país de Europa, no recuerdo bien cuál, negó este derecho a una persona vulnerable. En cuanto a la homofobia, opinan en la mayoría de los casos que la Iglesia debe garantizar y respetar el derecho de homosexuales y lesbianas a expresar su orientación sexual en forma abierta. Esto lo opina la mayoría de los católicos mexicanos, y en el estrato de alta consistencia religiosa, que es este 12% pequeño, digamos, del conjunto de los católicos mexicanos, incluso en ese pequeño estrato, el 53% opina, la mayoría opina, más de la mitad opina, que la Iglesia debe garantizar y respetar este derecho. Y también opina el 70% de los católicos y las católicas que la Iglesia debe permitir que los católicos usen el condón para prevenir las infecciones de transmisión sexual. Hay una tercera sección de este trabajo que se refiere específicamente a qué tan dispuestos estarían los católicos a modificar la propia institución eclesiástica y a qué opinan sobre el Estado laico. Me voy a referir más adelante más a esta sección, pero de allí tomé algunas opiniones sobre lo que creen los católicos y las católicas que debería permitir la Iglesia Católica en México. Debería permitir el uso de anticoncepción de emergencia para un 60% de los católicos, debería permitir el uso del condón para un 70% y debería aceptar el derecho de homosexuales, lesbianas, a expresar su orientación sexual abiertamente, es un 54%. También opinan que las personas
Después de haber un 75% opina que una persona puede seguir siendo una buena católica aún si ha usado métodos anticonceptivos. El tema tal vez más polémico, más difícil, sobre el que se polarizan más las opiniones es el de la interrupción del embarazo. Lamentablemente ya estoy un poco sobre el tiempo, entonces voy a pasar rápido sobre este tema, pero tenemos que un 15% de los católicas opinan que las leyes mexicanas en ningún caso pueden permitir la interrupción del embarazo, mientras que un 85% consideran que debe permitirlo en algunas circunstancias, el 60%, o permitirlo siempre que la mujer así lo decida. Hay otras opiniones respecto del aborto que no me da tiempo ahora de comentarlas. Pero quiero mencionar el último tema, que se refiere a las opiniones de los y las católicas sobre la institución de la Iglesia Católica y sobre la laicidad del Estado mexicano. Unas proporciones importantes opinan que los gobernantes, presidente, gobernadores, legisladores, etc., aún siendo católicos, deben guiar sus decisiones públicas tomando en cuenta la diversidad de opiniones que existe en el país. Un 18% opina que deben tomar en cuenta las enseñanzas de su propia iglesia y otros se pronuncian 15% porque deben ser ambas. O sea, más de las 3/4 partes opinan que sí tienen que tomar en cuenta, no importa de qué confesión sean los gobernantes, deben tomar en cuenta la diversidad de opiniones que existe en el país. En cuanto a la participación de la Iglesia Católica en el espacio público, el 68% no apoyaría fuertemente un cambio constitucional que permitiera que la Iglesia Católica fuera dueña de medios de comunicación. Tampoco un 61% apoyaría fuertemente que la Iglesia impartiera clases de religión en escuelas públicas. Esto también requeriría un cambio constitucional. Y un 66% no brindaría un apoyo absoluto para que la Iglesia Católica interviniera en el diseño de políticas públicas relacionadas con los derechos de las mujeres. O sea, hay una inclinación por la laicidad. Y el tema que ha removido mucho a la Iglesia Católica en este último tiempo, el de la pederastia, de la falta de sanciones frente a los casos de pederastia y al doble discurso de moral sexual que implica, por una parte, encubrir y tolerar y permitir que continúen casos de pederastia frente a todo el discurso de la jerarquía sobre la moral sexual. Opinan los católicos mexicanos que si se comprueba que un sacerdote abusó sexualmente de un menor de edad, las autoridades de la Iglesia deben promover la acción penal en un 55% de los casos, expulsarlos de la Iglesia, opina el 20%, prohibir ejercer su ministerio, opina un 14%. Estos tres porcentajes suman un 81% de los católicos tienen esta opinión y únicamente un 11% de los entrevistados opinan que hay que rehabilitarlos. Y permitir, por lo tanto, que sigan existiendo. En síntesis, entre la Iglesia como pueblo, entre el componente más sustantivo de la Iglesia Católica, que son los católicos y las católicas, predomina opiniones de pluralidad, diversidad, tolerancia, laicidad. Hay un claro reconocimiento de la mayor parte de los derechos sexuales, sobre todo cuestiones que se refieren a la separación de sexualidad y reproducción en el caso de las mujeres, que es un elemento de gran disputa cultural entre la jerarquía eclesiástica y las vidas concretas y las necesidades de las personas.
y también una aceptación muy amplia de la anticoncepción en todas sus formas. Las opiniones son más polarizadas en algunos temas, como la interrupción del embarazo y hasta cierto punto la diversidad sexual, aunque la mayoría reconoce el derecho a la diversidad sexual. Y estas opiniones son mucho más abiertas, más tolerantes, más progresistas, cuando se trata de mujeres y hombres jóvenes, cuando se trata de solteros y solteras, cuando se trata de las personas más escolarizadas, por lo tanto con mayor información. En síntesis, existe un enorme contraste, un abismo entre las opiniones de la jerarquía, que están muy bien analizadas en toda la primera parte del libro, y entre las opiniones de los fieles, que dan cuenta de un proceso muy fuerte de secularización. Yo solamente quiero terminar señalando dos problemas. Uno es que la jerarquía eclesiástica es un interlocutor privilegiado del espacio público y no hay manera de que se escuchen las voces de los feligreses. Y esto implica un compromiso muy grande de difundir estas voces y estas opiniones y que se conozca, y que sobre todo la jerarquía conozca lo que opinan y lo que necesitan los católicos y las católicas. Y el otro es el peligro de naturalizar una serie de construcciones sociales, como es la sexualidad, en un contexto social de extrema desigualdad, como es México, como son otros países semejantes a México, en el sentido de que implica un enorme sufrimiento humano que se imponga una visión única de la moral sexual cuando las personas son de escasos recursos. Implica daños a la vida y daños a la salud de las personas, en nombre de una supuesta defensa de la vida. Ese sería mi comentario sobre esta segunda parte del libro. Muchas gracias, Ivonne. Muy interesantes tus reflexiones, lo que expones y los puntos que destacas son muy relevantes y justo van en este tono de mostrar esta distancia que hay, ¿no?, del discurso de la jerarquía y la feligresía. Muchas gracias. Bueno, ahora vamos a darle la palabra a Emiliano Ruiz Parra. Emiliano es autor de Ovejas Negras, Rebeldes de la Iglesia Mexicana en el siglo XXI, en donde se relatan los perfiles de defensores de derechos humanos como Alejandro Solalinde, Javier Sicilia, Raúl Vera López, José Barba y Pedro Pantoja. Ruiz Parra estudió lengua y literatura hispánica en la UNAM y hizo una maestría en teoría política en la Universidad de Londres. Se formó como reportero en el periódico Reforma y sus crónicas han sido seleccionadas por Juan Pablo Meneses, Alma Guillermo Prieto, Miguel Ángel Bestenier y Diego Enrique Osorno en antologías publicadas en Colombia y México. Es colaborador habitual de la revista Gato Pardo y ha sido traductor al inglés. Muchas gracias. Gracias. Gracias a Católicas por el Derecho a Decidir por invitarme. Gracias a María Consuelo Mejía, que no está acá, pero que le debemos muchas cosas. Yo traje un texto, si me permiten leerlo. Dice así, dice: a principios de la década pasada, cuando el diario Reforma me asignó la cobertura del sector religioso, un periodista con muchos años en esa fuente me advirtió: cubrir a la iglesia es como sacarle agua a las piedras. Se refería en general a esa adicción al secretismo que permea la vida de la Iglesia Católica y en lo particular a lo difícil que resultaba y resulta aún obtener información de los obispos de México. Cada vez que hacía un viaje a alguna ciudad, yo me dirigía a la casa episcopal y tocaba la puerta. Solo en ocasiones excepcionales los obispos me recibían. Recuerdo que uno de ellos se me quedó mirando y me dijo: ¿y cómo sé que no eres un masón que quiere destruir a la iglesia? Yo nunca he sido masón y nunca he querido destruir a la iglesia, solo me he propuesto entenderla. Pero esta anécdota ilustra la dificultad de la jerarquía católica para relacionarse con el mundo secularizado. El libro que presentamos hoy, De la brecha al abismo, los obispos católicos ante la feligresía en México,
Es muy valioso por diversas razones, entre otras porque nos ayuda a entender al complejo aparato eclesial y su relación con la comunidad católica mexicana. El libro que coordinan Evelyn Aldaz y María Consuelo Mejía, con la compilación de artículos de Lucía Melgar, ofrecen un estudio muy riguroso en 3 pistas. Primero, una compilación hemerográfica exhaustiva de las declaraciones de los obispos respecto a la moral sexual. Un recorrido de una década escudriñada en periódicos locales, nacionales y sitios de internet. En segundo lugar, el análisis de esas declaraciones, que fue encomendada a expertos que han dedicado décadas a estudios sociales y políticos. Aquí hay algunos de ellos en el público, y también aquí arriba. Y por último, una encuesta sobre moral sexual con una muestra muy ambiciosa de 3,000 entrevistas domiciliarias a personas que se declararon católicos. El libro nos ofrece además una radiografía de los obispos mexicanos que al menos para mí resultó muy reveladora. Los obispos de México tienen en promedio 63 años de edad. 1 de cada 3 ingresó al seminario entre los 11 y los 13 años y otro tercio ingresó entre los 14 y los 18 años. Esto nos revela que los hoy obispos mexicanos se formaron como personas y como sacerdotes adentro de la cápsula de la vida religiosa. Desde la pubertad se separaron del mundo al que nosotros estamos acostumbrados a gastar nuestras vidas. Su formación intelectual, psicológica y sexual quedó en manos de otros sacerdotes. Solo el 5% de los obispos estudió en alguna universidad no católica. Esto significa que el 95% de los prelados basan su pensamiento en la neoescolástica tomista, una escuela de pensamiento de la Edad Media. Hay otro dato que me llama la atención. Al 2010, el 38% de los obispos de México había sido nombrado por Girolamo Prigioni, el poderoso delegado pontificio y después nuncio que gobernó la Iglesia mexicana durante 19 años con la línea del pontificado de Juan Pablo II. Hace un par de años, el sacerdote jesuita Carlos Rodríguez Rivera me dijo una frase que no se me olvida. La Iglesia católica está secuestrada por la moral sexual. El padre Carlos, que se convirtió en obrero para construir sindicatos independientes en las décadas de los 80 y los 90, le reclamaba a su iglesia que esa enorme energía que dilapidaba en cuidar los cuerpos de los demás, la empleara en defender a los pobres, a los migrantes, a los presos y a los enfermos, a todos ellos a quienes Jesús nombró sus vicarios en la tierra, de acuerdo con Mateo 25. La Iglesia enfrenta 2 redefiniciones fundamentales. La más importante es el papel que jugarán las mujeres en la Iglesia católica del tercer milenio. El libro que presentamos hoy tiene la enorme virtud de exhibir a una jerarquía católica que se ha convertido en la gran defensora del patriarcado en la civilización occidental. A las mujeres se les niegan 2 derechos. 1, el derecho a ser ministras sacerdotes. Y 2, el derecho a ser sujetos de su propio cuerpo. Para Juan Pablo II, la exclusión de las mujeres al sacerdocio está en armonía con el plan de Dios. Su argumento, que Jesús fue un varón, y la Congregación para la Doctrina de la Fe, entonces encabezada por Joseph Ratzinger, agregó que la ordenación de mujeres como sacerdotes era un gravísimo delito que ameritaba la excomunión. Todo esto está en el primer ensayo del libro que estamos comentando. En efecto, Jesús fue un varón, pero también fue judío, obrero, palestino y de lengua aramea. Ninguno de estos requisitos se les pide a los candidatos al sacerdocio, como debería de ocurrir siguiendo esa línea de argumentación. Y resulta aún más impactante que la vocación de ser seguidor de Jesús como sacerdote se considere un gravísimo delito para la Santa Sede solo por el hecho de ser mujer. Respecto a los derechos reproductivos,
Ana Amuchastegui, en el segundo ensayo del libro, lo conceptualiza muy bien. La Iglesia Católica, dice Amuchastegui, emprende una construcción discursiva e iconográfica del feto como un ente autónomo a la mujer que lo gesta. En esta imagen, el sujeto es el feto, no la mujer, quien es entendida simplemente como una incubadora. Y lo ilustra con una declaración del obispo Benjamín Jiménez. Dice el obispo: permitir el aborto es contraproducente y lesivo a la función divina de la mujer, que es perpetuar la vida. Para la jerarquía católica, dice el libro en el análisis, no existen las mujeres concretas, sino la mujer como abstracción. Y esa mujer no es un sujeto, sino un objeto con una función ajena a su voluntad, la reproducción. ¿Qué hay detrás de este argumento? La defensa de un modelo de iglesia y de un modelo de civilización con una división del trabajo muy clara. A las mujeres les corresponde el trabajo doméstico con la carga de la crianza de los hijos, mientras que el espacio público se mantiene como un monopolio de varones. Hasta el siglo XX, la Iglesia Católica no era más que un reflejo de la sociedad misma, un mundo gobernado por los hombres y barrido y trapeado por las mujeres. Pero en los últimos 100 años, nuestra sociedad cambió. El patriarcado sigue siendo el modelo dominante, pero sus fisuras son evidentes y quizá irreversibles. Yo pasé un año en Dinamarca y me tocó no solamente que la primera ministra fuera mujer, sino que la mitad del clero y 2/3 partes de los seminaristas fueran mujeres también. Algunas tenían hijos y otras no. Nadie en la feligresía se molestaba o se sorprendía. Y en el mundo fuera de la iglesia, la crianza de los niños se equilibraba entre el padre y la madre. Hay que recordar que ese país está en el primer lugar en el índice de felicidad y también es el más alto en igualdad social y económica. Habría que preguntarle a los seguidores de Juan Pablo II si una sociedad como esa está en contra de los planes de Dios. Cada día, cada mes, cada año, cada nuevo pontificado hay que plantearle la misma pregunta a la Iglesia Católica. ¿Y el sacerdocio femenino cuándo? Hay que preguntárselo a Francisco, que tiene el poder de autorizarlo. Yo, personalmente, quiero ver mujeres casadas o solteras, con hijos o sin hijos, como sacerdotes, obispas, cardenales y papas. Quiero que la sacristía ya no huela a incienso, sino al aroma de los bebés criados por sus madres y padres sacerdotes. Cuando veamos mujeres como ministros ordenados en los altares de las iglesias católicas, la civilización occidental habrá dado un salto de calidad en la batalla contra el patriarcado. El segundo reto de la Iglesia hacia el tercer milenio es su relación con los estados nacionales. Retomo al padre Carlos Rodríguez y su exigencia de que la jerarquía católica cambie su foco de la moral sexual a la moral social. Es correcto que en la era del capitalismo salvaje, miles de millones de seres humanos vivan debajo del umbral de la pobreza y que la Iglesia Católica prefiera defender fetos a defender personas que tienen hambre, que son perseguidos por pertenecer a minorías religiosas, sexuales, étnicas o ideológicas. El Papa Francisco dijo que quiere una iglesia pobre para los pobres y asumió su nombre por Francisco de Asís, el santo que representa justamente esa opción preferencial. Vamos a ver si su nombre, como dice Leonardo Boff, es un manifiesto programático en defensa de la justicia y el medio ambiente. Este libro concluye con una encuesta de metodología muy rigurosa sobre moral sexual de los católicos mexicanos. Y me parece que las cifras son muy alentadoras. 43% están bastante a favor
del sacerdocio femenino, sumados a un 29% que apoyaría parcialmente o algo una reforma en este sentido. 93% cree que la Iglesia debe aceptar que se dé educación sexual en las escuelas. 73% dice que los adolescentes deben tener acceso a todos los anticonceptivos. Y así siguen las cifras. Esta encuesta nos da una agenda programática. El impulso militante por la igualdad de las mujeres no ha sido en vano y ha permeado a la sociedad mexicana. El trabajo incansable de Católicas por el Derecho a Decidir y de cientos de mujeres de Iglesia rinde frutos. La respuesta de los católicos mexicanos es un llamado a permanecer en esa línea de resistencia. Enhorabuena por las mujeres y los hombres que han luchado contra la discriminación. El siglo XXI será suyo siempre y cuando se sigan asumiendo como los sujetos de su propio destino y de su propia liberación. Muchas gracias. Muchas gracias, Emiliano. Muy interesante tus reflexiones y han sido muy alentadoras varias de las preguntas que estás planteando. Esperamos tener oportunidad de reflexionar en ellas, a lo mejor más al rato, cuando acabe la presentación de ustedes. Bien, pues ahora le vamos a dar la palabra a Bernardo Barranco. Ahorita Bernardo, bueno, pues ya, ustedes lo han visto últimamente en la televisión, en la radio, en los periódicos, en muchos lugares. Ha sido muy buscado estas últimas semanas por el cambio del Papa y lo que esto significa. Pues como saben, él es un especialista en el tema de la religión, es sociólogo de la religión, es economista por la UNAM, tiene una maestría en Sociología Política de las Religiones en la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de París. Él es articulista de La Jornada y el periódico Milenio, Estado de México, y también es conductor de un programa radiofónico que se llama Religiones del Mundo en Radio Red desde hace 16 años. Y actualmente Bernardo es consejero electoral local del IFE en el Estado de México. Bueno, muy buenas tardes, me da mucho gusto estar acá. Ciertamente el libro, sobre todo la primera parte, participé de manera muy activa tanto en el diseño de la investigación como en los diferentes debates, y me parece muy importante que una obra así dé luz, sobre todo cuando es una obra colectiva, o sea, no es un trabajo de ocurrencia o de una investigación personal, sino el valor que tiene este texto es que es un trabajo colectivo, es un trabajo que ha sido construido a través de debates, a través de síntesis, a través de mucha gente que ha participado. Yo ya le expresé mis reservas a Evelyn sobre la carátula. Se me hace una carátula pues muy significativa, muy naif, y el título. A mí me hubiera gustado algo así como Al borde del abismo, como está un poco la iglesia hoy, algo más dramático, más periodístico, ¿no? Está muy académico, de la brecha al abismo, los obispos católicos ante la feligresía en México, está como muy neutral. Y creo que el contexto en el que este libro aparece, no hay nada de neutralidad. La Iglesia, más allá de los encantos que nos ha querido demostrar el Papa Francisco, de sus señales, de sus buenas intenciones, la Iglesia está al borde del abismo, la Iglesia está en una crisis profunda. Ese es el contexto real en el cual este libro aparece, y este libro da en una de las, podríamos decir, como fibras más sensibles por las cuales atraviesa hoy la crisis de la Iglesia, que es esta relación entre la fe y la cultura contemporánea. No hay más que eso, es la fe y la manera en cómo las personas de hoy vivimos, practicamos, ejercitamos en nuestra vida
y en cierta disonancia, confrontación en muchos casos y conflicto con la enseñanza y con la doctrina de la Iglesia. Esta es la esencia y me parece que en ese sentido el libro es importante y es recomendable de leer. Subrayo, es una obra colectiva, fruto de debates. Yo preparé de manera muy sencilla algunos puntos. Y uno sería algunas consideraciones en torno a los obispos mexicanos, que es donde yo participé un poco más, que podría decirle la jerarquía al borde del abismo, a la jerarquía mexicana, y algunos retos, algunas consideraciones que considero que son importantes a la luz, sobre todo, del momento de este tránsito que está viviendo la Iglesia. Y bueno, pues aquí hay muchas intervenciones, como las de Lupita Cruz, que fue realmente, me acuerdo, una intervención muy brillante cuando habló del tema de los derechos humanos al interior de la Iglesia, que me parece que es una pista central. Está aquí también Carlos Facio, está Fernando González, por supuesto aquí Alberto Atié, Gabriela Rodríguez, que también tuvo una intervención fuerte, me acuerdo, en los debates, y por supuesto Ana Muchastegui, con la sutileza, digamos, de su reflexión académica. Creo que vale la pena en ese sentido rescatar un trabajo de conjunto. Cuando hablamos de que estos trabajos o estas reflexiones tocan la esencia de una relación que requiere ser revisada, es el tema de fe y cultura contemporánea. El tema de fe y cultura contemporánea es fundamental, y sobre todo a la luz de lo que estamos viendo hoy en esta transición de pontificado. Porque, sobre todo a partir del Concilio Vaticano II, se vendió la idea de que el progresismo católico estaba llevando a la ruina al conjunto de la Iglesia Católica. Y la estaba llevando a la ruina porque estaba diluyendo su identidad y estaba, sobre todo, con sus audacias, permeando la pureza del mensaje evangélico y de la doctrina social, permitiendo que entraran posturas liberales, posturas socialistas, marxistas, filosofías ajenas a la pureza del pensamiento católico. A 50 años del concilio, y sobre todo a 35 años de pontificados conservadores, sobre todo el de Wojtyla y Ratzinger, podemos afirmar que el otro polo, el conservadurismo católico, está llevando al borde del abismo a esta misma Iglesia Católica. Y está diluyendo su identidad. En este momento hay un desconcierto en términos de identidad, y la ha llevado a una crisis institucional sin precedentes. No solamente eso, ese conservadurismo católico que se decía poseedor de las verdades absolutas y la esencia y la tradición, la herencia del catolicismo, está llevándolo también a un desprestigio de su autoridad moral, con, sobre todo, las corrupciones de la curia romana. Por lo tanto, más que hablar de empate, podemos decir, lo que tenemos que plantear es nueva síntesis. No se trata ni del progresismo católico, que muchas veces es nostálgico, ni del ultraconservadurismo, que está probado que no conduce o no está conduciendo a la Iglesia a ningún puerto, sino la necesidad de revisar las tesis del Concilio Vaticano II y actualizar esta relación entre la fe y la cultura. El punto sobre la jerarquía mexicana, que me tocó estar más cercano en el libro y que lo abordó muy bien Emiliano, la pregunta que se plantea es: ¿está capacitada nuestra jerarquía mexicana para este nuevo diálogo, para esta nueva síntesis, para esta necesaria apertura a aspectos de nuestra vida cotidiana en términos de cultura? La respuesta que arroja dramáticamente la encuesta es no, no está preparada, no lo va a estar. Esta jerarquía no va a ir muy lejos. No va a ir muy lejos, como ya lo señalaba, porque está encapsulada clericalmente. Este probablemente sea el mayor problema que tiene la jerarquía mexicana. Ya lo señaló muy bien Emiliano. La entrada, entran niños
La mayoría de los obispos han entrado niños, no conocen más que el mundo, el lenguaje, la jerga de un mundo de hombres y de un mundo encapsulado en términos religiosos. Incluso los abusos sexuales, 90% de los abusos sexuales son de hombres, son niños varones que han sido, y que es fruto de ese universo encapsulado que tiene en la Iglesia Católica y que al cual forman parte los obispos. La Iglesia sufre una enfermedad crónica que se llama clericalismo. El mundo es visto a través de los principios, a través de las normas, a través de los gustos, a través de la estética, a través del lenguaje, a través de los moditos clericales. Otro aspecto muy importante es que el conjunto de los obispos mexicanos no tiene altura intelectual en este país. No tienen. O sea, no tienen solidez en su formación. A mí me llamó la atención tremendamente. Oye, casi todos los obispos han estudiado en la gregoriana. ¿Qué pasó? Hace poco fui a Europa y estuve con profesores de la gregoriana y les dije, oye, la mayoría de los obispos mexicanos ha pasado por acá, ha tomado cursos, ha estado. Y profesores de la gregoriana me dijeron, es que deberías de ver cómo vienen los obispos mexicanos. El problema no es de la gregoriana, el problema es la formación previa que traen. No saben ni siquiera escribir en su propia lengua. Olvídense del italiano. La formación intelectual de los obispos mexicanos es muy baja y lo pudimos corroborar. Por lo tanto, entonces, es un planteamiento subordinado a la producción intelectual, teórica, teológica que viene de Roma o que viene de sus principales portavoces. No hay una originalidad, no hay ni un asomo de arrojo o de aventurerismo, etcétera, que pueda diseñar este obispo a pesar de que tiene pocas herramientas, pero se lanza. No, son tímidos, timoratos, opacos, mediocres. Esta es la verdadera palabra. Y esto fue el resultado que nos dio esta reflexión. No todos, pero casi todos. Repiten, copian, clonan las reflexiones que vienen de Roma. Y Roma está en la actitud de una reapropiación de conceptos. La reapropiación de conceptos fundamentalmente es la recepción y resignificación de debates claves en la agenda cultural. ¿Cómo podría ser el tema de la libertad? Ah, sí, libertad sí, pero libertad religiosa va por delante. El tema de la democracia sí, pues tiene que ser una democracia inspirada en los valores cristianos, una democracia cristiana. El tema de la laicidad, ah, sí, por supuesto que estamos abiertos, pero a una sana y verdadera laicidad. Es decir, esta reapropiación de los conceptos que están a flor de pie en los debates en la cultura, podríamos señalar una apropiación agresiva en términos intelectuales que se repite. Y es fundamentalmente a través, ya no solamente de la sociedad eclesiástica, sino fundamentalmente a través de la sociedad civil. Bueno, entonces, esta jerarquía, como se ha planteado, y ustedes van a ver el libro, de dónde viene, cuáles son sus inclinaciones, quiénes son sus padrinos, qué nuncios son sus padrinos. Ahí vamos a ver, Prillone son los más políticos, por así decirlo, Muyor los más conservadores desde el punto de vista doctrinal, en fin, va uno a encontrar como los acentos en términos de estos cruces que hicimos o que se hizo sobre el tema de los nuncios. Pero lo interesante es que la jerarquía, sobre todo aquellos obispos que tienen más de 7 a 10 años en un lugar, se convierten en actores políticos. Al principio llegan modositos, como que los primeros 2 años no hablan, empiezan a ubicar, pero a medida que va pasando el tiempo y que se van renovando incluso los actores fácticos locales, pero a partir de los 7 a 10 años, los obispos se convierten en factores de poder local, sobre todo a nivel de los diferentes estados. Y por lo tanto,
a falta de un discurso religioso, teológico, pastoral, la jerarquía ha venido politizando su discurso. Temas como la vida, la verdad, el amor, la solidaridad, pasan a ser temas, digamos, de canje, sobre todo en periodos electorales. Aquellos que están contra la vida, los candidatos van sobre ellos, ¿verdad? O los temas sobre temas de verdad, etc. ¿Ya? ¿Me creen? Ya sacaste uno de un minuto, ya me asustaste. Bueno, aquí un tema que la vez pasada aquí abordé, que me parece muy importante, que está acá planteado, es que la jerarquía, con estas deficiencias, con una enorme dificultad pastoral de poder llegar a una feligresía amplia, esta feligresía se ha venido encogiendo, los censos han sido implacables, pero esta jerarquía se ha autoerigido como salvaguarda de los valores morales de la sociedad. Yo no sé quién le dio ese título, cómo es que llegó a esa conclusión, pero la jerarquía se dice que es portadora de los verdaderos valores que son esencia de nuestra cultura y de nuestra identidad como mexicanos. Luego la primera pregunta que hago es ¿quién le ha dado ese título o quién le ha dado esa encomienda o quién le ha dado esa misión a la Iglesia, a la jerarquía, de salvaguardar nuestros valores, ¿no? Y sobre todo algunos que hemos venido trabajando con el tema de transparencia. Veamos la Banca Vaticana o, como se ha dicho, la Basílica de Guadalupe, ¿no? Los dineros que entran, en fin. Por lo tanto, entonces, la jerarquía, más que una preocupación pastoral de transmitir estos valores, lo que está planteando es una disputa del espacio público. La gran fortaleza, sobre todo en algunos líderes, es que la jerarquía se concentra su debate político-religioso en el espacio público. Y sobre todo, la disputa de ese espacio público es donde depositan la misión y su quehacer y su eficacia. Y el ejemplo más claro lo tenemos en la disputa en torno al artículo 24 constitucional. Es decir, no viene de una fuerte presión de la feligresía, ¿no?, sino viene sobre todo a través de un cabildeo intenso, tanto con el PAN como principalmente con el PRI de Peña Nieto. Es ahí en donde la jerarquía, la Iglesia Católica, impone a la sociedad un artículo o un conjunto de preceptos constitucionales. En ese sentido, me parece que el rol que tienen los obispos cada vez más se está desfigurando de un rostro propiamente religioso y espiritual y cada vez más adquiere un protagonismo de carácter sociopolítico. Las últimas elecciones fue muy claro, hay un gran coqueteo, más que por el PRI, por Peña Nieto, un hombre, un varón, metrosexual, con una pinta panista. Peña Nieto tiene una pinta panista, por lo menos externa. Y Josefina Vázquez Mota, piadosa, una católica de tradición profunda, muy cercana a los obispos, pero Josefina Vázquez Mota tiene un gran defecto, yo diría grandísimo defecto, es mujer. Y por lo tanto entonces no gozó de la simpatía de muchos de los obispos. No sé si ustedes recuerdan cómo el periódico Desde la Fe, cuando hizo esta pasarela, se olvidó de Josefina Vázquez Mota y no puso el espacio, y el espacio que le correspondía lo llenó con materiales de Peña Nieto. Tuvo que pedir disculpas. Y también la presión que hubo. Durante esa reunión de la Conferencia del Episcopado Mexicano, el cardenal se reunió con Josefina para reprocharle que en su equipo de campaña estaba un personaje indeseable por él, que se llama Alberto Atié, que está aquí en el derecho. Por lo tanto, entonces, hay una deformación que va más allá de todos estos discursos que hemos visto, de la cultura, etcétera, y es que la búsqueda de incidencia en la política y en el espacio público, la jerarquía está deformando su misión. Es uno de los grandes dramas que está teniendo. La jerarquía está deformando la esencia de su misión pastoral y está desarrollando
un conjunto, podríamos decir, de herejías que puede ser muy costosas. Y una de ellas es convertirse en un aliado estratégico con Enrique Peña Nieto o convertirse en un factor de estabilidad social, de gobernabilidad, en la cual tanto Enrique Peña Nieto como la jerarquía desempolvan las tesis de Prillón y de Salinas de los años 80 y reactivan una relación de convivencia en función de un proyecto de país donde lo católico, que es muy propio del grupo Atlacomulco, del inexistente grupo Atlacomulco, en la propuesta. Quiero terminar con algunos retos que me parecen como básicos antes de que me empiece a sacar las tarjetas amarillas acá. Un primer reto que me parece fundamental en el contexto de este libro es el continuar un debate de las ideas. Yo creo que es muy importante continuar este tipo de ejercicios. Y sobre todo porque este debate ideológico, intelectual, está teniendo implicaciones políticas muy serias, particularmente en términos del debate sobre la laicidad del Estado. Creo que en términos de los talleres que tuvimos, una de las grandes conclusiones era afinar, agudizar al máximo la defensa o la agudeza en torno al carácter laico del Estado mexicano. Enrique Peña Nieto en varias ocasiones ha externado que él es respetuoso del Estado laico, pero la verdad no sabemos qué entiende por Estado laico. Y las pocas veces que ha dicho qué es Estado laico, lo que ha dicho es que, casi como Goran Milutinovich, ¿no? Yo respeto, el Estado es el que respeta todas las confesiones, no sé si lo vieron ahora con López Dóriga y Gantier, pero era eso, se reduce a un simple respeto de los diferentes credos, cuando sabemos muy bien que el Estado laico es mucho más que el respetar las diferentes credos. Y la defensa de las minorías, principalmente, es la no articulación entre la lógica religiosa y la lógica política, y fundamentalmente también la esfera de lo privado y lo público en términos religiosos, y muchas otras cosas más. Ahí hay un debate que creo que no hay que bajar la guardia. Un segundo tema fundamental es lo que Lupita, Ana y bueno, los debates que se armaron, el tema de los derechos humanos al interior de la Iglesia. Mientras que a nivel secular la sociedad se ha venido creciendo cuando hay abuso de autoridad, en la Iglesia hay una indefección total, ya sea religiosa, laico, hay una indefección total, están a merced de lo que las monarquías absolutistas decidan sobre la afectación de las personas, y principalmente el tema de los derechos humanos al interior de la Iglesia, pero fundamentalmente el tema de las mujeres y los derechos humanos de las mujeres. Bueno, otra cuestión final, con esto concluyo en términos de retos, el tema de la sexualidad. Creo que es el tema que está de fondo cuando hablamos de esta síntesis entre fe y cultura contemporánea, en el cual aquí Fernando ha estado trabajando desde hace mucho tiempo el tema desde diferentes ángulos, pero creo que es un tema estratégico, la sexualidad, y yo simplemente concluyo que mientras para otras religiones la sexualidad es un don, es una gracia, es una capacidad de comunicación, es un vehículo de espiritualidad, el cristianismo y particularmente el catolicismo no se ha sabido sacudir de esta dimensión pecaminosa del placer, de la carne, de los vínculos, de la comunicación. Y creo que si sigue con esta lógica, pues muchos de los otros aspectos no van a poder avanzar, llámese celibato, llámese rol de la mujer, llámese otros aspectos como pecado, y que creo que libros como estos, pues efectivamente ayudan porque son expresiones de cómo va caminando la reflexión y la práctica de las mujeres y de muchos cristianos, muy a pesar de una iglesia, de una jerarquía y de un pontificado que está al borde de la misma. Muchas gracias. Muchas gracias, Bernardo. Muy interesante tus reflexiones y, por supuesto, Bernardo fue
coautor de uno de los proyectos de una investigación que está aquí, estuvo con nosotros muy cercanamente trabajando y aprendimos muchísimo al lado de él, de sus experiencias, de su visión de la jerarquía y de lo que teníamos que mirar y analizar y cómo, qué aspectos de la jerarquía era importante analizar. Entonces, mucho de lo que está recogido en relación al tema de las características de los obispos, pues fue un diálogo con Bernardo muy fructífero. Él es muy humilde y le pedimos pues que apareciera como autor, que estuviera aquí, pero pues dijo que no, pero le queremos agradecer públicamente todos los aportes y todo el aprendizaje que generó en el grupo que estuvimos haciendo este trabajo. Y por supuesto él habla de algo interesante. Este libro es producto de una reflexión colectiva, de un trabajo de equipo, de grupo, en donde pues aportamos desde muchos lugares, ¿no?, las diferentes experiencias, este diálogo muy fructífero entre pues defensores de derechos humanos y la academia, entre especialistas de muchos años en el tema de la religión. Entonces, efectivamente, como lo podrán ver más adelante, pues es un libro que refleja esa pluralidad, diversidad de enfoques, sensibilidades, sabidurías diversas, ¿no? Bueno, Bernardo, pues muchas gracias por tus aportes y claro que sería muy interesante continuar reflexionando sobre otros temas que han emergido, ¿no?, en el contexto actual, como todo este debate de la laicidad, que nosotros lo trabajamos como parte de este proyecto y que finalmente ya no se incluyó por el hecho de que cambiaron las condiciones desde las cuales se estaba debatiendo ese tema. Con la aparición de las reformas al artículo 40 y 24, cambió radicalmente todo el debate y las nociones acerca de lo que significa la laicidad, y nosotros pues ya habíamos concluido la investigación hemerográfica y no pudimos registrar todo ese proceso, así que esa es una tarea pendiente en la cual más adelante esperamos contar con la colaboración de Bernardo y de otras personas destacadas en este tema. Bueno, ahora le vamos a dar la palabra a Alberto Atié, que será nuestro último presentador. Alberto Atié, pues lo voy a presentar rápidamente. Él es licenciado en Filosofía y en Teología Moral por la Universidad Gregoriana de Roma. Él renunció al sacerdocio en el 2000 tras denunciar el abuso de sacerdotes católicos, el abuso sexual de sacerdotes católicos a niños. Y bueno, como ustedes saben, él también no necesita mucha presentación, pues es un defensor implacable de derechos humanos al interior de la Iglesia y de haber visibilizado este grave problema al interior de la Iglesia Católica Mexicana. Ha tenido pues una participación muy destacada y recientemente pues también publicó junto con Fernando González y con José Barba un libro muy importante acerca de lo que sabía el Vaticano, ¿no?, sobre el caso de Maciel, La voluntad de no saber, que fue un libro que tuvo mucho impacto cuando vino el Papa Benedicto XVI a México el año pasado, en marzo, y actualmente pues también fue impulsor de una iniciativa para tratar de detener que el arzobispo de la Arquidiócesis de México, Norberto Rivera, pudiera participar en el cónclave, dado que ha sido una persona que ha encubierto abusos y no ha querido reconocer su participación en este problema del abuso de la pederastia. Entonces, pues agradecemos mucho tu presencia y te damos la palabra. Pues bueno, obviamente también de mi parte quiero felicitar este trabajo conjunto de colaboración entre varias investigadoras. Creo yo, sinceramente, por lo que me ha tocado vivir, que en general en México, pero también yo diría que en América Latina y en algunos otros lugares del mundo, analizar críticamente el fenómeno religioso como se está dando en su discurso y en su praxis, en las dos cosas,
yo diría, y aquí cito a Fernando González y sus valiosos análisis, en sus silencios y en sus elocuentes formas de expresar ciertas cosas, si vemos todo el conjunto, México es un país que no está acostumbrado a hacer eso, que incluso la sensación de estar usurpando un espacio que no debe tocar. Lo sagrado no se debe tocar, se debe reverenciar, se debe obedecer, se debe admirar y se debe dar limosnas. Pero no se puede tocar. Este tabú enorme que tenemos culturalmente hablando, que nos impide ver con claridad, con serenidad las cosas. Es una realidad muy fuerte. Precisamente he estado yo en los Estados Unidos cuando me puse a analizar lo que estaba significando el fenómeno de la pederastia en sus comienzos públicos, inicios, fines de los 90, inicios del año 2000. Yo me preguntaba, ¿cómo fue posible que hayamos llegado a esto? ¿Qué nos llevó a esto? Porque me parecía tan contradictorio el discurso teológico, filosófico, etcétera, sobre el valor de la sexualidad humana, la sacralidad, y por otro lado, la forma tan brutal de hacer tanto daño a tantos niños en tantas partes, por parte de tantos sacerdotes, obispos, etcétera, y ser protegidos estos por las máximas autoridades. ¿Cómo se podía yo tratar de explicar esta brutal contradicción en el discurso, en la defensa férrea del matrimonio como el único espacio donde se puede ejercer legítima y plenamente la sexualidad, el matrimonio heterosexual, por supuesto, ¿verdad? Y fuera de eso, todo pecaminoso, y al mismo tiempo tener este doble discurso, y como ha mostrado también Fernando, sabiendo que adentro de la institución no iba a haber quien se expresara claramente para decir, tenemos una gravísima situación al interior de nosotros mismos, en la pluralidad de las congregaciones, en las diócesis, etcétera, y tenemos que hacer algo, ¿no? Porque como menciona Fernando en esa opción preferencial por el silencio, todos tenemos escondidos en el closet niños, niñas, mujeres, hombres, etcétera. No podemos hablar porque si yo hablo de ti, tú inmediatamente hablarás de mí y nos vamos a hundir los dos. Mejor guardamos un silencio prudente. En ese contexto, es decir, este libro, en primer lugar, nos ayuda a ir entendiendo este universo de la jerarquía de la Iglesia Católica, que es muy importante entender, es muy importante ver cómo está conformado, quiénes son, de dónde vienen, porque eso nos ayuda a entender también, parcialmente, pero realmente, sus discursos. Pero no hay que olvidar que estos discursos son también consignas de las autoridades máximas de la Iglesia. Como decía Bernardo, no hay mucha reflexión de fondo, no hay mucho, digamos, valor agregado al pensamiento, es una especie de repetición monolítica, monótona, pero tremendamente dura, intransigente sobre el tema de la sexualidad. Como mencionabas precisamente, Emiliano, hay una especie de secuestro, o sea, todo se tiende a comprimir de una forma brutal sobre una defensa aparentemente, pues digamos, de un mandato divino, de defender una forma de entender la sexualidad, pero que acaba en unas intransigencias y unas contradicciones tremendas. Y precisamente al verlas en el conjunto, como que nos ayuda a decir,
¿Qué pasó en el proceso de la misión de la comunidad que pretendía anunciar un evangelio? Un evangelio que, si lo vemos nosotros, pues comenzaremos diciendo pues que son 4 evangelios, 4 maneras en las que Jesús nos dice muchas cosas, trata de enseñar otras y trata de hacer otras, muchas. Y ese universo de ese mensaje pues no se encuentra en el discurso actual de la Iglesia Católica. Lo muestra Carlos Fascio en su análisis sobre el tema de la violencia. Qué pobreza, qué miseria, qué cuidado de decir las palabras para no señalar con claridad la gravísima problemática. Pero fuera de eso, no hay una propuesta social valiosa, rica, inteligente, interesante, que lleve a un compromiso de la comunidad por las causas más profundas que vive el mundo moderno. Dentro de ellos, de esas causas, obviamente y clarísimamente, está el tema de los derechos de las mujeres. Finalmente, en espacios que son todavía, hablando en términos proporcionales, pequeños desde muchos campos de vista, y sin embargo, qué manera de agredir, qué manera de sentir que la mujer ha roto con una misión que se le dio y que al romper con eso se encuentra verdaderamente fuera de toda posibilidad de reconciliarse con el designio que Dios le dio desde el inicio de la creación del mundo. Y es impresionante, pero me quedé sorprendido cómo, si yo dijera como analista, si Juan Pablo II en alguna ocasión llegó a definir algún dogma de fe, que sería una aportación, digamos, en términos de la evolución de los dogmas en la Iglesia, yo diría que sí llegó a definir un dogma, que las mujeres no pueden ni podrán ser por ningún motivo jamás sacerdotes en la Iglesia, porque no existe ningún elemento que pudiese llevar a esa posibilidad. Y después de eso, Ratzinger decir que quienes atenten a buscar ser ordenadas, ipso facto inmediatamente, excomulgadas, late sentencia, o sea, automáticamente. O sea, es tal esta, me quedé impresionado de ver cómo después de definir supuestamente el papel que la mujer debe tener, porque ese fue el que Dios le dio en el mundo, siempre, y aquí traté como de definirlo de alguna forma, es una especie de objeto sometido, subordinado y siempre en funcionalidad heterogénea, hacia afuera. La mujer no es un sujeto auténticamente hablando. La mujer no es realmente en el discurso una verdadera persona con derechos propios. Cuando se habla precisamente del aborto, la afirmación respecto del valor, de la subjetividad y de los derechos del embrión, es como si fuera realmente alguien con plenos derechos que ya los debería estar ejerciendo desde el principio en el útero de la mujer. Y la afirmación de un obispo que me quedé sorprendido, el obispo de Celaya, cuando dice: el vientre de la mujer es el lugar más inseguro de la tierra. ¿Por qué? Porque ella decidió ejercer su libertad. Y esto no puede ser. Solo se puede ejercer la libertad dentro de la funcionalidad. Qué impresionante, qué impresionante. Y luego, algo que también me impactó mucho y que yo creo que es importante analizarlo, es que cuando habla de la sexualidad en estos discursos que están aquí, en realidad no está hablando de una relación entre personas. Algo alude ahí con la teología del cuerpo que empezó a desarrollar el Papa Wojtyła, pero que ustedes saben que eso quedó eliminado, ni él mismo lo continuó.
Yo hice estudios de teología moral precisamente en Roma y era la época de sus catequesis. El primer intento de un papa de querer hablar del cuerpo humano. Y tiene cosas muy interesantes, efectivamente. Bueno, pues eso quedó borrado. Y hay un comparativo entre la relación sexual y el acto creador. Eso obviamente suena desde el punto de vista positivo a algo muy maravilloso. Pero definitivamente que ese discurso queda totalmente cancelado y luego se termina identificando la relación sexual con el acto sexual que, si bien es unitivo, por ahí algunas menciones con cierto riesgo, es sobre todo procreativo. Y todo lo que atente al acto, a la dimensión procreativa del acto, es absolutamente contrario al designio de Dios y por tanto fuera cualquier intento de comprensión de la relación homosexual y también obviamente el matrimonio homosexual y de ahí también obviamente de cualquier tipo de relación familiar que se pudiera establecer en un matrimonio homosexual. O sea, hay un proceso de cosificación brutal en donde lo que se analiza son los actos predefinidos, sustentados en un designio divino, y que después pretenden obviamente justificarse con elementos sociológicos y con elementos jurídicos y legales. Pero es un a priori, es un a priori. Entonces, obviamente, en esta situación de este discurso tan brutal, tan rígido, tan aparentemente seguro de lo que se sabe y de lo que se quiere, se termina en una injusticia tremenda. La mayoría de la sociedad no se encuentra ahí. ¿Qué va a hacer la Iglesia? Ahí no está la mayoría de la sociedad. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Es la pregunta que hacía Bernardo y es la pregunta que yo también me hacía viendo los datos. Si la Iglesia fuera una institución que reconoce la relación democrática como constitutiva de su identidad, es decir, donde sus miembros opinan y tiene valor su opinión para ver hacia dónde orientarse, por supuesto que estaría angustiada de ver cómo hacer para reencontrarse con su subjetividad orgánica, su organización, sus miembros. Pero como ella está segura que no le interesa, ni se funda para existir en eso, podrá seguir haciendo lo que tiene que hacer porque su sustento está en Dios, en la divinidad, que es la que le da el poder de decir y de hacer lo que quiere, independientemente de el daño tremendo que ejerza sobre sus miembros y sobre la sociedad en general. Sí hay una crisis muy fuerte, yo lo he mencionado, yo lo he comentado, la Iglesia Católica vive una gravísima crisis de credibilidad. Su mensaje no es un mensaje que genera esperanza, que da una certeza a las personas de lo que es la vida, de lo que es amar, de lo que es gozar, de lo que es comprometerse, de lo que es luchar. No esta dimensión sacrificial, dolorista, de la abstención, de la única forma de poder, si no vas a vivir de esta manera el acto, lo otro es abstenerte absolutamente y no hay salida. Bueno, yo pregunto, ¿a quiénes les están hablando? ¿Cuál es el interlocutor? ¿Quiénes son los interlocutores de esta autoridad que se expresa de esa manera? O sea, en ese sentido yo sí creo que es muy importante que explicitemos cada vez más estos estudios, estos análisis. Yo, la verdad les diría, a mí no me preocupa que la Iglesia se pronuncie como autoridad jerárquica en la sociedad contemporánea, no. Lo que sí me preocupa es que haga formas indebidas, injustas, de manipulación, etc. Sí, eso, pero que se exprese, que opine, no.
como cualquier otro actor social puede hacerlo. Lo importante es que seamos analíticos, que tengamos una capacidad de análisis cada vez mayor. Y en eso sí creo que la jerarquía católica no le apuesta a la formación crítica de sus miembros. Eso sería para ella un gran riesgo, un gran peligro, y por eso prefiere insistir en el cumplimiento de los mandamientos de la misa, no sé qué otra cosa, y algo de apostolado, pero no en la formación crítica y analítica de su comunidad, porque eso sí le generaría un enorme ruido dentro de ella misma. Entonces yo en ese sentido sí invito a que continuemos caminando en esta perspectiva. Hay una enorme contradicción, si lo quiero decir, entre estos mensajes aparentemente contundentes y defensores de los grandes valores, como mencionaba Bernardo, a la realidad interna de la institución. Hay una enorme contradicción entre el decir y el hacer hacia adentro, y por eso he llegado a afirmar, y aquí lo pongo a su consideración, que dentro de la Iglesia nunca se podrá hablar realmente de derechos humanos de las personas, porque siempre será una antropología sometida, subordinada y funcional, y por tanto no podrá haber nunca realmente una autonomía de la persona con derechos propios, que se encuentra frente a otros actores y afirma su subjetividad con base en su riqueza de ser hombre, de ser mujer, etc. Quisiera ahora abrir un poco a alguna pregunta o comentario al público en los pocos minutos que nos quedan. Les voy a pedir por favor que sean breves para pues tratar de ver si hay otras participaciones, que tengamos oportunidad de escucharles. De Francisco, sus convicciones y su posición con respecto a la Iglesia y la influencia de Ratzinger con respecto a la mujer, ¿qué cambios podemos esperar las mujeres en general y las latinas en particular? Buenas tardes a todos también. Creo que la temática es bastante interesante dada la coyuntura que estamos viviendo, sin lugar a dudas. Por otra parte, quiero felicitar al panel por tan brillante exposición. Creo que ya desde antes de que tomara posesión como Papa, se venían dando una serie de publicaciones que hemos seguido. Hay algunas personas aquí dentro de la distinguida concurrencia que hemos estado en varias presentaciones relacionadas con esta temática, donde estuvo el padre Solalinde, por ejemplo, hablando de las ovejas negras dentro de lo que es el catolicismo. De tal suerte que, para no extenderme demasiado, nada más me gustaría saber, de acuerdo a lo que comenta maestro Atiel, hasta dónde llegaría esta debacle que cada vez tiene un discurso más gastado, ¿sí? Pensar en la desaparición, o cada vez menos adeptos al catolicismo, y cuál sería la religión que, a su punto de vista como gran estudioso, no permita o daría más libertad al ser humano, negándole el sometimiento. Gracias, buenas tardes a todos. Estamos pidiéndole a una institución cuyo fundamento es el dogma que proceda con la racionalidad. Pues estamos pidiendo desde el discurso moderno de los derechos humanos, de la democracia, que una institución cuyos fundamentos no son esos, sino más bien cercanos a lo que decía Bernardo, una monarquía absolutista. O sea, lo que quiero decir es que estamos enganchados en una disputa con la Iglesia Católica por una cuestión política, por el poder político que puede ejercer. Pero ese debate que tenemos con la Iglesia Católica, estamos acorralándola en una paradoja en la cual estamos forzando a actuar y a usar discursos de la modernidad, como por ejemplo el de la ciencia, para apoyar lo que acaba siendo dogma. Es decir, lo que quiero decir con esto es que todos estos procesos democratizadores, todas estas exigencias del respeto a los derechos humanos,
están poniendo a la Iglesia contra la pared en el sentido de una paradoja. Tiene que responder a estos discursos de la ciudadanización de los derechos humanos, de la libertad, cuando no tienen en sus fundamentos ni en su historia, me parece, no es interlocutora de sus discursos. Entonces quería poner en la mesa brevemente esa, si los ponentes consideran que sí, que está la Iglesia en una paradoja muy fuerte. Bueno, pues yo quiero felicitar al panel porque de verdad las reflexiones y en este contexto que ahora estamos viviendo es muy importante y justamente nos invitan a que sigamos pensando cómo ir reconstruyendo esto de ser católicas, ¿no? O sea, cómo ir con todas estas, digamos, complejidades, pero además adversidades. Algo que plantea Bernardo en términos de que la Iglesia no va a cambiar nada ahora con el nuevo Papa Francisco, y donde justamente en estos últimos días hemos visto grandes debates, incluso que tienen que ver con una contradicción en términos de que si es latinoamericano, si es jesuita, si de verdad en términos de generar una esperanza de un mínimo cambio que incluso decíamos cuáles son las señales, pero vemos que las señales en términos reales de cómo ver a las mujeres o el papel, o reconocer el papel de las mujeres dentro de la Iglesia es muy difícil. Sin embargo, creo que sí me gustaría como saber su opinión acerca de cómo justamente va a haber una reconciliación en términos de lo que es la Iglesia que queremos, esta Iglesia que se acerca al Evangelio, esta Iglesia que desde lo que fue la teología de la liberación también dio como señales de esperanza. Y si todavía en ese sentido podemos pensar que si la tenemos quienes somos de fe. Y por otro lado también, por ejemplo, una pregunta para Emiliano sobre el papel que jugamos quienes no seguimos estrictamente los dictados de la jerarquía de la Iglesia Católica. En estos momentos, ¿qué retos nos representa justamente ver a una jerarquía de la Iglesia Católica con estos preceptos que no vemos fácil cambiar, ¿no? Entonces, y gracias y felicidades. Yo vengo de Tamaulipas, a lo mejor a nadie le interesa, pero me anuncio. Felicidades al panel. Es muy difícil por allá en Tamaulipas tener personalidades como ustedes y pues me es muy grato estar aquí. Y yo quisiera pues preguntarles a todos, pero el tiempo es muy corto. Entonces, a Bernardo Barranco, que por ahí lo escucho en radio casi siempre, me gustaría saber, pues a empezar brevemente, si pudiera, el punto de vista suyo en relación al 24 constitucional. Yo estoy luchando porque esto no suceda. Todavía en Tamaulipas el Congreso lo tiene congeladito ahí porque le dijimos unas cosas, porque la sociedad, hay mucha gente que no quiere, pero a mí me gustaría, como especialista en la religión, que usted nos comentara algo al respecto. Muchas gracias. Los obispos de México, en su mayoría, son irredentos, que no van a cambiar nunca. Y me parece que tenemos que trabajar más bien por una iglesia diferente, que ya no esté, a veces cuando sale como el Papa ahora, todo el mundo quiere encontrarle como lo mejor. Aunque tengamos todo lo peor en la lista, siempre queremos encontrar lo mejor como para darnos esperanza y darnos... Pero yo siento y creo, y lo he vivido durante toda mi vida, que no cambian, no van a cambiar. Son irredentos, excepto alguno que otro que es amigo, cuate, y que va en una línea muy distinta. Entonces yo creo que nosotros tenemos que luchar por algo diferente. Ya no nos tenemos que agarrar a que se va a cambiar la idea de la sexualidad, o va a cambiar la idea del amor, eso no lo van a cambiar nunca. Entonces yo creo que la esperanza está en nosotros, nosotras, para dar cambios y dejar de estar ya pensando en la jerarquía. Ellos seguirán su camino,
y nosotros seguiremos el nuestro. Buenas tardes. Buenas tardes. Dos preguntas muy concretas. Para la doctora Ivonne, con respecto a toda la muestra estadística que nos hizo mención, ¿podría hablar un poco de ella? En algunos puntos es bastante radical, pero me gustaría saber el tipo de muestra, si fue de la ciudad, fue del país, si pudiera hablar de ello. Y para el doctor Fernando Barranco, una pregunta. ¿Se vislumbra en un corto, mediano plazo alguna postura con este nuevo Papa Francisco con respecto al tema de la pederastia? ¿Alguna postura oficial o seguiremos con el secretismo y todo esto que bien conocemos? Gracias. Yo quisiera hacer una pregunta. A mí como persona que pertenece a la disidencia sexual me causa un poco de conflicto lo que va a pasar con Francisco I. Por un lado, por ejemplo, en Argentina pues tiene toda una historia de homofobia, etcétera. Estuvo muy en contra de lo del matrimonio igualitario allá, de la identidad de género, etc. Y pues, pero hace unos días, por ejemplo, leía que Leonardo Bo salió pues un poco a su defensa, ¿no?, en este tema, diciendo que pues era que Francisco pues es un papa más progresista de lo que se parece, y que además pues había permitido, ¿no?, un matrimonio entre personas del mismo sexo. Entonces como que me causa un conflicto. ¿Qué podemos esperar a las personas que saben sexo sexual? Gracias al panel por sus reflexiones, gracias a todas y a todos, a María y a Evelyn en especial por este arduo trabajo de publicación del libro. Y hace unos días escuchaba a Bernardo un poco con la reflexión acerca de los nuevos debates virtuales, ¿no?, también muy encabezados por Alberto Appieh, y que tenía que ver con un fenómeno global, ¿no?, por primera vez enmarcado en el cónclave. Y yo quería saber hacia dónde están mirando en este grupo de reflexión las actividades de los grupos organizados en la defensa del Estado laico, sobre todo enmarcados en este fenómeno global de organización por primera vez visto. Bueno, primeramente agradecer por los comentarios, también porque hicieron parte del trabajo de mi tesis de doctorado, con toda la investigación que hacen, y resolviendo un poco, María, quiero que me ayuden a entender, en primera cuestionaría, me gustaría mucho leer la metodología, porque yo digo, wow, encontraron católicos muy progresistas, que creo que son 80 o 60% de respuestas muy favorables, pero quisiera creer que todos los católicos son así. Y yo siento que los comentarios van muy encaminados a que la responsable de todos los constructos negativos sobre la sexualidad y el derecho a decidir de las mujeres es más responsabilidad, lo estoy diciendo como yo lo entendí, es más responsabilidad de la jerarquía católica. Pero ¿dónde queda también la responsabilidad de quienes reproducen estos discursos? Desde la parte de la feligresía, creo que no se mencionó mucho. Yo creo que los resultados fueron muy favorables, no sé cómo fue la muestra o el tipo de muestra, pero también olvidamos los medios de comunicación, los políticos y otros espacios donde se reproducen estas ideas clericales, que son muy radicales en contra de los derechos sexuales y reproductivos. Entonces, siento que solamente quedó hasta la jerarquía, pero realmente son los únicos que tienen responsabilidad en esto. Bueno, pues ya cerramos las revisiones, tú vas a... súper rápida. Ok, contigo cerramos. Súper rápido, igual me uno a las felicitaciones, pero súper rápido nada más. Me gustaría que el grupo nos brindara algunos elementos que encuentren que explica la falta de crítica y exigencia de una gran parte de la Iglesia Católica Mexicana hacia los católicos. Muchas gracias. Bueno, pues ahora regresamos con el panel y no sé si estamos con Ivonne. Sí, yo voy a decir muy brevemente, no al tiempo, dos cositas. Una, sí se trató de la encuesta que se analiza en la segunda parte del libro. Es una muestra representativa de toda la población del país, hombres y mujeres. Es una encuesta en hogares y son personas adultas que se autodefinen como católicos y que tienen prácticas y convicciones que se relacionan con la religión católica. Ahora,
Es desde el punto de vista estadístico impecable, es un muestreo muy riguroso, pero lo que posiblemente explicaría esta brecha enorme, este abismo que hay entre lo que declaran las personas católicas representativas del conjunto de los católicos del país y lo que dice la jerarquía, tiene mucho que ver con la vida social, el país real, la realidad y la capacidad reflexiva de la gente que responde al cuestionario. Yo les mencionaba que había 3 estratos de adherencia a la religiosidad y a la institucionalidad católica, y el estrato que se muestra más reflexivo es el de los más jóvenes y con mayor escolaridad, y donde tanto hombres como mujeres están igualmente representados. Es muy lamentable que mientras el discurso de la jerarquía niega la calidad de sujeto de las mujeres, en la representación de los católicos del país en general hay más mujeres. Esa es la situación. Bueno. Gracias. A la pregunta sobre qué podríamos esperar del Papa Francisco en estos temas, me voy a permitir citar el artículo de un sacerdote jesuita que fue muy cercano al Papa Francisco y que hace una especie de relato de qué cosas ve él positivas y qué cosas ve preocupantes y todo. Déjenme nada más leerles la parte que estamos analizando nosotros, sin olvidar que hay otros elementos que él alude y a quien le interese le reenvío con mucho gusto este artículo, ¿no? Dice, él dice 3 cosas, qué pasó con él con respecto al tema de la crisis de la deuda, y habla de todo el compromiso con los pobres, clarísimamente. Segundo, cuál papel jugó frente a la dictadura, y obviamente lo sitúa como un conservador y digamos, tolerante, pero sí buscó hacer ciertas cosas por sus compañeros jesuitas, etc. Es un tema. Y el tema 3, obispo conservador, que dice, en materia de moral eclesiástica, es un convencido de la inmoralidad de la homosexualidad, del aborto, de la eutanasia, del divorcio, de los anticonceptivos. Se opone a toda regulación civil de la homosexualidad, el aborto o la eutanasia. El siguiente texto nos habla de su idea del papel de la mujer, y este es un texto de él, del Papa Francisco. Dice así, literalmente citado: las mujeres son naturalmente ineptas para ejercer cargos políticos. El orden natural y los hechos nos enseñan que el hombre es el ser político por excelencia. Las escrituras nos demuestran que la mujer siempre es el apoyo del hombre pensador y hacedor, pero nada más que eso. Entonces, si este pensamiento es suyo y lo dijo en un momento como cardenal o como obispo y lo sostiene como papa, pues yo diría que tenemos que preocuparnos al respecto, ¿no? Entonces sí creo que hay que darle un seguimiento muy cercano, muy claro. Yo sí creo que necesitamos dejar de ser una comunidad pasiva, que es espectadora y que después pues, se medio asusta de las cosas y se va a su casa medio angustiado y a ver qué puede hacer, a pasar de ser una sociedad y una comunidad cada vez más activa, más crítica, más analítica y con mayor capacidad de opinión pública. Yo creo que lo que pasó ahorita en el cónclave a mí me pareció muy importante, porque por primera vez dijimos muchas personas, nosotros logramos cerca de 25,000 firmas y seguramente podríamos haber logrado más, que dijeron: Norberto Rivera, no tienes derecho a asistir al cónclave porque no tienes autoridad moral
para estar ahí. Y yo creo que esto es muy importante. Yo creo que esto es un antecedente que ojalá nos sirva para estar atentos a todo lo que está sucediendo en la Iglesia y a que no dejemos más en manos de la jerarquía las tomas de decisiones más importantes y que afectan a la comunidad y a la sociedad. Tenemos que ser claros, activos, críticos y no permitir que sigan habiendo acciones de este tipo que han hecho tanto daño a la comunidad. Entonces, este es un pensamiento que está citando un sacerdote jesuita, compañero suyo, que mandó este artículo para decir, esta es mi visión del Papa Francisco. Ahí lo pongo a su consideración. Gracias. Quisiera responderle a Ana y a la compañera que se dirigió a mí. Preguntaba Ana que si no nos enganchamos en una discusión donde hablábamos lenguajes distintos con la Iglesia. Mientras ellos hablan del lenguaje del dogma, nosotros el de la racionalidad, y la ponemos contra la pared y le obligamos un poco a que adopte conceptos y les nutra un significado distinto a conceptos liberales, ¿no? Como libertad y derechos. Yo respondería que la Iglesia es una Iglesia que quiere legislar en todo momento, que quiere legislar de manera escrita, que quiere que su moral se plasme en leyes como tales, en la legislación política, y también quiere legislar de manera no escrita, que su visión de la sexualidad y de la vida privada permee en lo que es la vida social de los católicos y de los no católicos también. Entonces, creo que en la medida en que la Iglesia Católica se mete a la vida pública, nosotros tenemos derecho a establecer un diálogo, un debate o una interpelación con la Iglesia Católica misma, ¿no? Digo, las leyes por lo general se basan en principios, los principios en intuiciones, y ahí viene una disputa por cuáles son esos principios y esas intuiciones que uno quiere llevar de su esfera privada a la esfera pública. Y creo que vivimos en una época de los derechos humanos, para bien y para mal, en todo ese sentido. Entonces, pues tenemos que tener ese debate abierto con la Iglesia. Gracias, Emiliano. Bueno, hay varias cuestiones acá. Yo empezaría por gentileza al compañero de Tamaulipas que anda por acá. Sería muy largo el tema del artículo 24, no es tema de esta mesa ciertamente, pero ciertamente ahí hay un concepto sobre libertad religiosa que está en litigio y que en este momento, yo creo principalmente al interior del PRI donde se está jugando, está a un pasito de ser aprobado, falta un estado. Y gracias por escucharme. Tengo la daga en el cuello porque cometí el pecado de ir con Carmen Aristegui. Y entonces el dueño de la estación me dijo, o con Carmen o con nosotros. No puede estar con cualquiera puedes, pero con Carmen no. No voy a alimentar mi competencia como si realmente me pagaran para alimentarla. Pero es un poco, muestra la intolerancia de los medios a veces que son posesivos. Lo dejo para que si quiere después lo conversamos. Hay una cuestión que me parece muy interesante acá, y es lo de Boff. Boff, Bergoglio se lo ganó porque se llamó Francisco. Él es súper franciscano. La verdad que él quedó, pero no solamente Boff, sino también es el caso de Hans Kuhn. Yo tendría cuidado al señalar esto, y un poco en esta línea que queremos verle lo bueno. Lo mismo pasó con Ratzinger hace 8 años. Cuando llega, decir es el intelectual, se va a sacudir, a lo mejor regresa el intelectual progresista que fue en su juventud, cosa que seguimos esperando y que nunca ocurrió, ciertamente, ¿no? Pero creo que es como la expectativa de querer encontrar en el nuevo pontífice respuestas a algo que a nosotros nos parece evidente. Creo que en el caso de Boff y de otros intelectuales y mucha gente que ha estado viendo los signos positivos, señales, es como la expectativa de querer, pero atención, no es un cheque en blanco, significa, es
es una apuesta de corto plazo, decir, bueno, te damos chances, como los 100 días, por así decirlo, ¿no? Vamos a ver para dónde va. Otra cuestión que me parece muy interesante y que lo planteó Minerva y está también en relación a poco a veces la desesperanza, y es lo que vimos en aquella charla, es decir, las nuevas formas de práctica de los católicos, que me parecen muy importantes. Los católicos, con la práctica de Alberto Atié, que también se dio en Italia, se dio en Estados Unidos, se dio en Bélgica, de manera inconexa pero simultánea, fue que los católicos actuaron no en tanto católicos, sino en tanto sociedad civil. Y esta es la novedad. Fue un movimiento local con repercusiones globales. Y me pareció muy interesante, porque por primera vez en la historia de los cónclaves modernos, porque hubo otras en donde los príncipes incluso entraban, no solamente entraban, sino vetaban a ciertos candidatos, etcétera, pero en los tiempos modernos, los católicos, en tanto sociedad civil, se articulan y dicen, no queremos a estos porque no son dignos de estar eligiendo o van a deslegitimar el nombramiento de un pontífice que necesita toda la legitimidad. Y eso me parece muy novedoso. Parece muy novedoso que la revista Familia Cristiana, con más de 1 millón de suscriptores, haya hecho una encuesta en donde masivamente los lectores dicen, no queremos a Majón adentro. Me parece muy novedoso que simultáneamente en Roma y en Italia se dé un movimiento que le diga a Majón, quédate en casa. Que fue muy duro. Me parece muy interesante que Alberto Atié y otras gentes acá hayan con valentía presentado esta carta, decir, no queremos que estés en Roma, Norberto Rivera. Y Norberto Rivera responde, pues ya había hace mucho tiempo, ¿verdad? Lo de ya declaré. No declaró, no solamente era eso. Bueno, ya me quedo un minuto. El otro tema es el tema que planteó Ana, que es muy complejo, porque el cristianismo, digamos, ha durado 2000 años y ha estado permanentemente recepcionando, no es un problema de conceptos, son prácticas. Y en este caso, el tema del individuo, la razón, el Estado, la nación, eran totalmente ajenos hace 150 años y ahora son parte de su discurso. Todavía el tema de libertad en el Concilio Vaticano, hubo un debate tremendo, porque decir libertad religiosa era decir que hay pluralidad, cuando una concepción de un sector de la Iglesia era que el Estado tenía que ser católico. Es más, los lefebristas siguen con esa tesis. Entonces, el tema es, para mí, no es si se apropia o no se arrincona, es qué debate, qué contenido tiene el debate sobre estos conceptos. Y yo veo desde hace un tiempo para acá que hay una ofensiva por parte del catolicismo, sectores intelectuales, de apropiarse de conceptualizaciones modernas y revertir su contenido. Pero por eso es que creo que ensayos como el libro son fundamentales por una producción colectiva y porque es un deslinde frente a una serie de conceptos. Bueno, yo aquí me quedo. Gracias. Gracias, Bernardo. Bueno, pues les agradezco mucho a todos a Ivonne, a Pierre, a Emiliano, a Bernardo, que nos acompañaron en esta mesa. Fue muy interesante compartir con ustedes sus reflexiones sobre el libro y este diálogo con el público. Ya no hay más tiempo para seguir debatiendo, nos encantaría, pero ya se nos acabó el tiempo. Queremos invitarlos a que lean el libro, nos manden comentarios. Creo que puede ser muy interesante continuar a partir de la lectura del libro nuevas reflexiones. También, por último, queremos agradecer al Museo de Memoria y Tolerancia por haber prestado este espacio para hacer el ciclo de conferencias en el marco de la exposición Nuestros cuerpos, nuestras vidas, 4 décadas por el derecho a decidir, y que el ciclo de conferencias finaliza el día de hoy, pero la exposición continúa durante todo el mes de abril. Bueno, pues muchas gracias, y ahí hay un ejemplar, por favor, para que se le dé.